Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos. Pues Zona Ciudadana llega a su último programa del 2020. Haremos una pausa por 2 semanas y retomamos nuestros programas habituales en el 2021. Para un cierre de año, lo primero que uno quiere saber es cómo evaluamos el 2020 en términos económicos y qué proyecciones podemos tener para el 2000. Para eso, el día de hoy con María Dolores nos acompaña el economista Andrés Vergara, analista económico y alguien que tiene vasta experiencia en estos temas y además tiene también su línea política, con lo cual nos puede dar un escenario más amplio en un año electoral. Muy buenos días, noches. Noches. Muy buenas Rodrigo, noches. muchísimas gracias. Me siento honrado de que sea el último del año. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y entrando al tema, yo creo que tal vez porque estamos en una coyuntura de elecciones, de lo que más se habla es de una posible desdolarización. Lo que estabas comentando antes de que empiece, de que un amigo que tal vez era de una línea un poco más de corte socialista del siglo XXI también estaba preocupado por el tema. Entonces, empezando con eso como tal. Para las personas que ven este programa, quiero explicarles cómo sería un método de desdolarización, si es que en efecto hay ese susto. Y la imposibilidad que yo le veo que ocurra. O sea, no digo que es imposible, pero le veo un poco difícil. Para empezar, si es que a alguien le interesaría, al único ente, institución que le interesaría desdolarizar es al gobierno nacional, es decir, al Estado. A los ciudadanos comunes y silvestres no nos interesa, de hecho queremos seguirlo manteniendo. Pero el gobierno nacional podría decir de una vez, desdolarizamos, simplemente manda un decreto y se desdolariza. Lo cual así lo haga, así lo ponga inclusive en la misma constitución, que eso pueda suceder, es bastante difícil. Porque la gente seguiría usando dólares. No, 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 por más leyes que haya, no nos impiden a nosotros usar dólares, yenes, pesos colombianos, pesos argentinos, lo que fuese. La única utilidad que le serviría al gobierno con una posible desdolarización es que nosotros dejemos de utilizar dólares. Así de simple, es lo único que le serviría. Entonces, para que pueda desdolarizar, significa que tendría que literalmente arrancarnos a nosotros los dólares de nuestros bolsillos. Y la mayoría de los dólares, o sea, del circulante, los billetes tajantes y sonantes, no están en el Banco Central, están en los bancos privados. La gran mayoría, alrededor del, cerca de los 90 y pico por ciento están ahí y están en bóvedas. Entonces, para poder desdolarizar a la brava y a la fuerza, significaría que tiene que meterse a los bancos con gente armada, porque no veo de otra manera, y decir, todo este dinero que está aquí, ahora yo le voy a dar, qué sé yo, por este $1.000.000 que está aquí, le voy a dar 2.000 nuevos sucres, por decirle algo. Y a la gente que tiene dólares en la calle también tendría que ser algo así. O sea, una dolarización por vía de decreto, por vía de ley, le veo literalmente imposible porque tendría que haber una confiscación como tal. Pero eso no significa que la dolarización no pueda desaparecer. Ahora, ¿cuál es el concepto correísta de dolarización? Dicen que la dolarización se mantiene porque hay más dólares en la economía, más circulantes. Esa es básicamente la idea de ellos. Que los dólares, la dolarización sirve siempre y cuando estemos inundados de dólares. Y como eso creen ellos, que ya voy a hablar sobre esta teoría, se entiende las políticas que ellos tienen. Entonces dicen, si queremos que haya más dólares, no importemos nada para que no salgan dólares. Si es que tiene que haber seguridad con respecto a temas de bancarios, nadie puede sacar dinero de afuera. Si es que vas a sacar dinero, tienes que pagar el ISD más alto posible y demás. Lo que significa que los dólares se quedan en la economía. Esa es básicamente la teoría correísta con respecto a este tema. Yo la considero completamente equívoca, por la siguiente razón. La dolarización no es buena por la cantidad de dólares que existen. La dolarización es buena porque el dólar representa lo que representa. Si es que una economía estaría más boyante
porque existe una cantidad enorme de billetes de circulante. Venezuela sería tal vez el país más próspero de la historia, no solamente actualmente, sino de la historia, porque ellos tienen billetes hasta para estar botando literalmente a la basura. Entonces, lo bueno de la dolarización no es la cantidad, sino lo que representa. Ahora, ellos dicen que si es que comenzamos a importar mucho o sacar dinero afuera, nos vamos a quedar sin billetes. Eso no es cierto. Por la misma razón, no hay que dejar de lado, no hay que nunca dejar de pensar que la economía, macroeconomía como tal, es un reflejo de las situaciones cotidianas en un 80-90% de los casos. Si es que nosotros decimos que queremos comenzar a gastar todos los dólares que tenemos y nos gastamos todos nuestros ahorros, sacamos un crédito y comenzamos a gastar como locos, en ese momento ya simplemente va a llegar un punto de que ya simplemente no tenemos y nos va a tocar seguir produciendo para comer, para vestirnos, para el arriendo y demás. Entonces lo mismo sucede con la balanza comercial, de exportaciones e importaciones. No podemos importar indefinidamente si no exportamos. Es decir, nunca nos podríamos quedar sin dólares a menos que literalmente ya dejemos de existir. Entonces, el concepto de que la dolarización se mantiene por la balanza comercial es completamente equívoco, por la razón que yo les digo. Ahora, eso desde el punto de vista monetario. Desde el punto de vista económico, si es que uno siguiera las instrucciones de los correístas de que simplemente hay que gastar, como no hay que gastar nada y producir lo que más se pueda, que dicho sea de paso, es una hipocresía que ellos digan eso porque son todo lo opuesto de esta tendencia. Si es que uno quisiera seguir esa filosofía, ya no debería ir al supermercado, al supermaxi. Debería uno tener un huerto donde cosechar sus propias verduras, debería tener su propio ganado, matarlo para carne, para proteína, y una vaquita para la leche, lácteos, etcétera, ¿no? Si es que no quisiera gastar absolutamente nada. Pero eso es deficiente, nos tomaría prácticamente toda la vida, o sea, todo el día. No podríamos trabajar en lo que realmente somos buenos y para hacer algo que está relativamente mal. Lo mismo funciona con exportaciones e importaciones. Si es que nosotros importamos cosas que aquí son muy caras de producir. Y en el caso ecuatoriano, hay tres tipos de importaciones. La primera son de consumo, qué sé yo, cuestiones sin importancia, qué sé yo, de perfumes, de esos ejemplos que siempre ponen, juegos de video, etcétera. Otros son materias primas para producción de algo. Y el tercero es bienes de capital. El Ecuador, desde el año 2009, me parece, siempre ha importado muchísimo más, en un 75%, entre bienes de capital y materias primas. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista económico, que haya un libre comercio es bueno para nosotros y nos hace más productores. De hecho, cuando se puso las salvaguardas y era muy difícil importar, hubo una caída muy importante de las exportaciones, porque evidentemente ya no tenían los insumos de producción que tenían antes de las salvaguardas. A ver, Eh, yo quisiera interrumpirte un momento porque acabas de plantear dos conceptos. En efecto, el Ecuador tiene una balanza comercial no petrolera totalmente positiva. El petróleo es nuestro problema. Nosotros tenemos ahorita entre bienes de capital y materias primas que necesitamos para producir más y producir mejor un 63-64% aproximadamente. Y de lo que componentes estamos pesados. importando también en los bienes de consumo, curiosamente también están celulares, sistemas para ensamblaje de televisores, todo lo que son los kits para ensamblaje de vehículos que no se producen en el Ecuador. Claro. Entonces, yo creo que ese es un tema que lo tenemos claro, pero me quedé preocupado con otra cosa. Lo más riesgoso es sacar un crédito y gastar como locos. Y el Ecuador tiene cualquier cantidad de créditos y no está reduciendo el gasto corriente. Y eso creo que ha sido una tónica de los últimos 14, 13 años aproximadamente. Más bien, ese es un déficit que tenemos que no hemos corregido y que debemos corregir. Y ahí es donde viene la pregunta un poco, es con este escenario
en algo se ha modificado, en algo se ha frenado. ¿Cómo afrontamos un 2021 con una campaña electoral en la cual cada propuesta da más susto que la otra? Ya no importa el candidato, ya realmente la creatividad es, hablo de creatividad, porque podría tomar otro término, pero me quedo con creatividad es infinita. Mm. Sí, tal vez no te escuché también la última parte porque pasó una motito, pero me dices cómo se afronta el 2021. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Sí. ¿Cómo afrontamos el 2021 con las perspectivas políticas y Con las las propuestas que perspectivas, sí. tenemos? Porque ahorita la campaña está enfocada en ofertas, algunas más que otras, por decir de alguna manera ridículas, por la forma en la que se está planteando el manejo económico sobre todo. Sí, bueno, pero para terminar el punto que estaban diciendo antes, ahí hay que entender algo básico. Uno trabaja, uno vende para comprar. Me parece que es algo obvio. Pero eso el correísmo no entiende. Cree que hay que trabajar y no gastar, lo cual es estúpido, completamente. Disculpe la palabra, ¿eh? Pero es absurdo. Ahora, para el 2021 tenemos que entender un poquito el concepto de Estado. Si es que el Estado comienza a tener más gastos que ingresos y no tiene fuentes de financiamiento, la única manera que puede comenzar a solventarse y seguir con sus gastos es subiéndonos impuestos, aumentando deuda o, o vendiendo los muebles, lo que yo les llamo, ¿no? Vendiendo activos y demás, es lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? En el momento que se le acabarían esas fuentes, ahí sí veo un riesgo de desdolarización, porque ahí le tocaría pagar con cualquier invento de moneda que suceda. Ojo, sería de todas formas muy difícil, pero el mayor riesgo que hay a la dolarización es sin lugar a duda del déficit fiscal, porque el Estado es el único ente del país que tiene el poder para poder pagar con la moneda que ellos quieran o se inventen. Los ecuatorianos como tal no tenemos ese riesgo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva para el 2021? Yo no creo que se pueda subir mayor cantidad de impuestos, no porque no tengan la intención, no porque no tengan el apoyo político, sino porque ya vimos que, a lo menos en las salvaguardas, cuando se les va de la mano el tema de impuestos, comienzan a recaudar menos. O sea, ya se vuelve tan difícil pagar impuestos que es preferible muchas veces no pagar o evadirlos. Y eso ya lo vimos con las salvaguardas. Y más aún en pandemia, que estamos todos tal vez bastante cortos, comenzar a pagar más impuestos sería ridículo. Por el lado de deuda ya le veo muy difícil. Ya el Fondo Monetario nos está prestando dinero, pero porque es medio prestamista de última instancia internacional y porque hay una pandemia. Yo no le veo a China tampoco haciendo algo así. Recientemente el gobierno de Lenín Moreno intentó hacer acercamientos con China para endeudamiento y no lo logró. Y tercero, sería tal vez una venta de venta de activos, privatización de algo, pero ustedes y yo sabemos que ahí no es que se puede sacar mayor cosa. Entonces, ¿cuál es la perspectiva para el 2021? Yo creo que lo que va a pasar es que el Estado, quiera o no, se va a tener que ajustar. A menos que venga un loquito, pero como no sé el futuro, y decida, no, el Estado tiene que seguir siendo grande y por lo tanto vamos a tener que, qué sé yo, comenzar a nacionalizar industrias, comenzar a confiscar cosas, comenzar tal vez a pedir más obligaciones obligatorias a los bancos y cosas así. Pero, sí, pero hay de esos, solamente hay esos dos caminos, una posición completamente radical como la que acabo de decir, o la otra se va a venir ajustando un poco el Estado, como parcialmente ha venido pasando hasta ahora. Eso es lo que yo creo que va a pasar para el 2021. A mí la parte que me estorba es que por los últimos 3 años siempre, me incluyo, siempre hablamos del tema fiscal, cómo están las cuentas del Estado, cómo está el gobierno gastando, cómo está esto, el déficit, etcétera, etcétera. Puntos económicos como tal, ya sea de política monetaria, velocidad del dinero, política comercial, etcétera, 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 política de comportamiento, de hecho, no se habla nada. Estamos exclusivamente enfocados en temas fiscales. Ahora, ¿qué irá a pasar eso en un futuro? Si es que viene un gobierno que simplemente le va a tocar ajustarse, definitivamente va a tener que echarle un ojo, independientemente de la línea política que tenga, a ver cómo producir más,
cómo aumentar el empleo, lo cual es un trabajo difícil, no lo niego, a pesar de que lo dicen muchos que es fácil, simplemente baja esto, o baja impuestos, haz esto y automáticamente se genera empleo. Yo no creo que es así de fácil. Se va a tener que haber un tema de política comercial internacional importante y demás. Entonces, eso es lo que yo creo que se viene para el Ecuador. Tal vez por una mala suerte se va a venir a topar aspectos de economía política como tal, importantes, no solo fiscales, o tal vez si es que nos gana un loquito y nos comienza a privatizar, a nacionalizar cosas para seguir manteniendo el Estado. Esa es mi perspectiva para el 2021. Evidentemente espero que sea la primera opción. Pero en ese caso sí se ha hablado de política comercial. Y hubo una reunión en la que tuve el gusto de estar, me parece que fue el 7 de noviembre del 2018, en que precisamente el presidente decía que vamos a firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles en el menor tiempo posible. Y eso mucha gente lo oyó como oír llover y otros lo escuchamos como algo de esperanza. Y debo reconocer que la aprobación de EFTA, la ratificación del acuerdo con Reino Unido, el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, el acuerdo con Chile que ya está firmado y la predisposición evidente y clara de la integración de Alianza del Pacífico, donde solo faltaría México, es parte de esa política comercial, que probablemente haya quienes no les guste, es otro tema. Pero yo digo, al final del día, eso lo dijo y de una forma u otra lo está cumpliendo y creo que es algo que nos va a poner reglas claras y estables, aunque sea a la fuerza, porque también somos muy hábiles para cambiar las normas locales, ¿no? Sí, Dolo. definitivamente hay algunos pasos, pero es algo que ya, es decir, Rodrigo, es un poco gracioso cómo funcionan las cosas. Insisto, en los temas macroeconómicos no son muy distintos de los temas microeconómicos, inclusive desde los temas personales. Cuando uno está en una situación y tiene unos hábitos y ciertas disciplinas que son tóxicas de niñas, si es que uno quiere mejorar, tiene que cambiar eso, aunque sea poco a poco. Lo mismo pasa en la macroeconomía, exactamente lo mismo. Hemos pasado por un sistema político de fiesta, de despilfarro, de completamente irresponsabilidad, que ahora queramos o no, a pesar de que yo creo que la mayoría de los ecuatorianos son un poquito más afines a temas de estatistas que no estatistas, ya estamos comenzando a ver, queramos o no, eh, aspectos como lo que tú acabas de mencionar, de comercio. Yo no creo que Lenin Moreno lo hace porque quiere, sino porque más o menos no le toca de otra, le toca hacer dieta porque ya estamos un poquito gordos. ¿Qué irá a pasar en un futuro? Todo depende de quién sea la persona que gane. Yo considero que si es que es un lado más izquierdoso, se cree que es suma cero en el comercio, lo cual es completamente irreal. ¿Qué quiere decir suma cero? Significa que si que uno vende y el otro compra, alguien de los dos va a terminar perdiendo. Es lo que decía Correa siempre, que si nosotros les vendemos petróleo a ellos nos venden derivados y es más caro y por lo tanto terminamos perdiendo. Que dicho sea de paso, no quiero entrar en detalles, es una falacia total, 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 total. De hecho, países que son completamente agricultores son mucho más ricos que los mismos Estados Unidos. Holanda, por ejemplo, aunque no lo creas. Pero bueno, eso es otro tema. Si es que viene tal vez otro gobierno que está un poquito más interesado en el tema de comercio, yo espero una sola cosa, que si es que si hay un tratado de comercio que sea lo más abierto posible, es decir, todo entra, todo sale, sin esas restricciones y sin esas limitaciones pequeñas para favorecer a cierta industria o a no cierta industria. Yo no creo que un tratado de comercio se tendría que uno demorar más de media hora en firmarlo. Y aquí a veces se demoran meses de meses porque se está favoreciendo a uno y desfavoreciendo a otros, cuando el comercio debería ser 100% equitativo. Aquí también hay que fijarnos en, a la final, quién es el que va a pagar los platos rotos, quién paga la fiesta, quién paga todo este despilfarro, porque eh, en general siempre dicen es la empresa, pero a la final, yo sé que tú hablas directo, ¿quién paga esta cuenta? ¿Quién paga todo lo que el Estado debe?
Y en el posible caso de que sigamos endeudándonos, ¿quién va a ser el responsable de estos pagos? Tú, yo, el Rodrigo, evidentemente. Y si es que la deuda sigue subiendo y si es que hay alguien que nos quiera seguir prestando, lo cual tendría que ser una institución media loca, inclusive nuestros hijos y nuestros bisnietos. ¿Y cómo lo vamos a terminar pagando? Con más impuestos, con peores servicios públicos y yo creo que en el caso ecuatoriano también con desempleo. Discúlpame que lo ponga tan seco y tan frío, pero así yo creo que se paga la cuenta y esas son las personas que lo pagan. Es decir, absolutamente todos, incluida nuestra descendencia. Qué bueno. Así eran las cuentas del pasado, o sea, cuando tú te vas de farra, te gastas la plata, pones la tarjeta de crédito. eh, la farra es divertida. Uno se toma algunos tragos y al día siguiente le cae el chuchaqui. El primer chuchaqui es si te tomaste en exceso el alcohol. Y el segundo chuchaqui es cuando te llega la cuenta de la tarjeta. O sea, realmente creo que estamos viviendo todavía no sé si ya caímos en cuenta que el estado de cuenta ya llegó. No sé si ya lo vimos, pero el estado de cuenta ya llegó. Es un tema de darse la vuelta y revisarlo nomás. Entonces yo con eso creo que me voy quedando. Pero, ¿qué mensaje dejarías en positivo para el 2021? ¿Cuál sería tu mensaje para cerrar este 2020 que todos estamos con ganas de que se acabe y que no regrese? Yo considero, y disculpe, es la tercera vez que voy a decir lo mismo, los temas macroeconómicos no son muy distintos de los micro y en muchos casos de los personales. A todos nos ha pasado, hemos tenido malos momentos, todos hemos tenido, estamos en pandemia. Muchas veces por culpa nuestra o por culpa de otros, pero siempre va a haber necesidades insatisfechas de otros, de nuestra familia, de nuestros vecinos y demás. Y nosotros podemos ser capaces de brindarles de satisfacer esas necesidades. Y ellos a su vez nos van a reconocer ese esfuerzo. ¿Qué es lo que acabo de decir? Es del mercado. Eso es del mercado. Satisfacer a los otros. Darle lo que los otros necesitan en la manera más competitiva posible. Eso es trabajar. Eso es lo que mueve la economía. La riqueza, desde el punto de vista económico, utilitario, sucede cuando hay más transacciones, más transacciones entre las personas. ¿Qué es lo que toca hacer como mensaje? Es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos y venimos haciendo ya bastante tiempo. Es seguir dándole y seguir viendo qué es lo que podemos hacer mejor y qué es en lo que podemos innovar. Y definitivamente un aspecto que no es económico, pero tiene mucha relevancia, tener mucha fe. Si es que uno le da bastante, si uno cosecha, eventualmente va a sembrar. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Rodrigo, por esta tarde. Hemos revisado este panorama y aún con lo difícil que se ve, sabemos que hay cosas por hacer y que como ciudadanos podemos lograrlo. A todos quienes nos ven, les deseamos unas felices fiestas y que el próximo año definitivamente no se parezca en nada a este 2020. Les agradezco por esta tarde. No se olviden de seguir nuestras redes Super Ciudadana E en Facebook, Twitter y en Instagram. Una linda tarde.